Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Quiero saludar también a nuestros hermanos que están con nosotros en la transmisión. Gracias, que el Señor les bendiga por acompañarnos y que siempre sea oportuno lo que el Señor dé. Amén. Quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 7. Josué 7. Josué 7. Vamos a leer el 21, solo para poder después orar por la palabra, y después vamos a leer todo el capítulo para tener un contexto. El tema de la meditación es el anatema de Israel. Dice Josué 7, 21. Pues vi. Amén. Mire, esto es muy importante. Pues vi. Eso tiene que quede en nuestro corazón ahorita, ese que vio. Amén. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que se mueva en los aires. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento y acompáñeme en la lectura del capítulo, versículo 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amén. Contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos,
sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. No era casualidad, ¿verdad? Amén. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo acercar luego a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. E hizo acercar su casa por los varones. Y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta el día de hoy. Amén. Mire, quería leer todo el capítulo para poder tener un contexto importante, ¿verdad? Entonces, ahí en el capítulo 7 vemos lo que acababa de suceder cuando quisieron ir a conquistar Ai. Ahora, fíjese que recuerde esto, que Canaán es figura de la conquista de nuestra alma. Y yo, aunque usted lo sepa, pero es bueno recordarlo. Canaán es la figura. Y la primer ciudad que es conquistada es Jericó. Pero para poder conquistar Canaán, que fíjese que leyendo, usted lee la descendencia, Canaán era el padre del Eteo, del Jebuseo, del Amorreo, de todo lo feo, ¿verdad? Canaán era el padre, en la genealogía, Canaán era el padre de todos ellos. Y hasta aún del Filisteo y todos los demás, y ahí está. Entonces, fíjese que para poder entrar a conquistar Canaán, primero había que pasar un obstáculo muy difícil. Y esto fue el mar. Quiere decir que cuando el Señor trae salvación a nuestras vidas, hay que pasar un obstáculo para poder conquistar nuestra alma.
Canaán tenía 33 reyes. Y esa es figura de 33 reyes que tiene el alma, que hay que vencer. Amén. Este número 33 no es por casualidad. Amén. Entonces, hubo un obstáculo y pasaron el mar. Pero me llama la atención que para pasar el mar no hicieron nada. Tuvieron temor. ¿Y qué hace el Señor? Abrir el mar y que pasaran en seco. Deteniéndolos, ¿verdad? Allá. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo habrá sido la experiencia de los egipcios? El ver que estaba algo que los impedía atacar a Israel. ¿Y cómo habrá sido del otro lado la experiencia de los israelitas? Porque veían que venían los egipcios a atacarlos y a matarlos. Entonces pasan y fíjese que la primer ciudad que ellos tienen que conquistar es Jericó. ¿Cuántos de ellos pelearon para ¿cómo se llama? Para derrotar Jericó? Ninguno. Pero tenían que hacer algo. Y yo creo que el Señor les estaba enseñando. ¿Y qué era? Obediencia. Porque lo único que el Señor les pidió a ellos para derrotar Jericó era obediencia. Primero fue fe. Les voy a hacer un milagro. El mar está allí y ustedes no pueden pasar, y si pasan se van a ahogar. Bueno, entonces voy a hacer un milagro. ¿Ya vieron que yo puedo hacer milagros? Sí, dijeron Israel. Entonces ahora van a ser obedientes y van a marchar a Jericó. Entonces fíjese que hay algo muy interesante. Se considera, oiga, Jericó era una ciudad muy fortificada. En algunos historiadores, esto no lo dice la Biblia, algunos historiadores llegan a decir de que probablemente Jericó, no estoy aseverando, estoy diciendo lo que yo he encontrado, que no son teólogos, amén, o si no algunos, pero más que todo historiadores. Algunos llegan a creer que Jericó era tan grande que supuestamente Jericó, porque Jericó había sido destruida y vuelta a reconstruir, no una, sino que varias veces. Se cree que hasta 5 veces fue destruida y reconstruida por los años. Entonces, se cree que esta era una ciudad amurallada y fortificada para los gigantes que hubieron en la tierra. Entonces, por eso los muros eran muy altos y eran muy anchos, porque estiman que podían pasar 2 carretas de caballo por arriba. Es decir, ese era el camino por arriba, imagínense lo fuerte. Entonces había algo fortificado que había que destruir. Pero me llamaba la atención, leyendo, encontré de que para poder entrar al corazón de Canaán, había que pasar por ahí. Había que tomar y destruir ahí. Usted se da cuenta, ¿verdad? Que el Señor le estaba dando una lección muy clara, una orden. Van a destruir cada ciudad. Amén. Porque Jericó fue destruido. Y Ai fue destruido, porque fue destruido. Pero ahora no vamos a ver eso, solo estoy dando como una introducción para entender. Pero para poder como llegar al corazón de Canaán y poder entrar a conquistar, había que derrotar, había que destruir Ai. Entonces, fíjese que sucede algo y lo acabamos de leer. ¿Por qué no pongo el anatema de Acán? Porque fíjese que el Señor, el narrador o el escritor, que en este caso Josué, dice, oigan el versículo 1, yo se lo voy a leer, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Por qué dice los hijos de Israel? ¿Ve? ¿Por qué no dijo de una sola vez Acán? Si Acán fue el único que había cometido.
Y el anatema se refería a todas las vestiduras, ganado y botín que Dios dijo a Israel que debería destruir cuando conquistó Jericó. Este botín que Acán tomó no era de Ai. Este botín había sido tomado de Jericó. Y el Señor dio una orden y dijo, de allí no van a tomar nada. Y la plata y el oro lo van a tomar y ese se va a santificar para Jehová. Y va a pasar a la, ¿cómo decirle? Iba a ser posesión del Señor. Amén. Porque lo dice en el versículo, en el capítulo 6. Ahí léalo usted en su casa. El Señor les da la orden. Dice él, vas a tomar el oro y la plata, va a ser para mí. Para después lo que iban a hacer, ¿verdad? Entonces, el problema no era que ellos hubieran encontrado un buen uso para algo que de todos modos sería desechado. Amén. Podían estar ahí cosas que parecieran al ojo muy buenas, pero el Señor había dicho, todo eso es desechado. Y según Deuteronomio 20, 16 al 18, que no lo vamos a leer, se trataba de una seria ofensa, dado que habían desafiado una orden explícita del Señor. El Señor había dado una orden explícita, cosa que cambia cuando Ai es destruido. Ahí les del Señor de que puedan tomar todo lo que quieran. Muy diferente, fíjese. Entonces, en concepto de una solidaridad, la noción de que los actos de un individuo, yo quiero empezar por esto, un individuo afectó a todo el grupo. Un individuo. Así como María afectó a todo el pueblo de Israel cuando murmuró, porque el pueblo se tuvo que detener por completo. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos afectar a los demás. No solo a una familia, también podemos afectar a un ministerio. Fíjese, entonces, de esto podemos ver una luz para poder entender cómo el pecado original de Adán nos afectó a todos. Pero también podemos ver que por medio de uno hay justificación para todos nosotros. Entonces, Ai significa la ruina. Eso significa Ai. Hay algunos conceptos o algunos significados que probablemente no es de antes, sino después. Amén. Algunos cambian. Entonces, ahora, ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué la derrota? ¿Por qué hubo derrota? Porque se quebrantó la orden del Señor. Y mire, vino la ira de Dios. Muchas veces vemos algunas situaciones y algunos dicen que cruel el Señor. No, es que el Señor era bien claro. Daba una orden. ¿Y por qué tenía que tomarse medidas como la que se tomó con Acán? Para que el pueblo no se rebelara. Porque el Señor muchas veces trata con nosotros bien difícil. Para que no sigamos cometiendo error o para que los que están a nuestro alrededor no cometan esos errores. Amén. Entonces, ahora, otra cosa. Fíjese que en ningún momento el Señor los mandó a espiar Ai. El Señor en ningún momento le dijo, Josué, vayan a espiar Ai. Porque una cosa fue que enviaran espías para reconocer Jericó. ¿Quién dio la orden? El Señor. Pero fue una clara violación a las instrucciones de Dios iniciar una batalla sin consultar al Señor. Mire qué importante es esto.
es muy, muy importante. Entonces, ¿por qué el problema era para todo Israel? Porque desde el inicio no se hizo las cosas correctas. Amén. Amén. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Lo leímos en la lectura, ¿verdad? Vemos a un Josué desalentado. A un Josué que 40 años atrás decía, no, eso no es gigante. Y a ese gigante yo le vuelo la cabeza. Y a este voy a hacer no sé qué y voy a hacer lo demás. Hoy vemos a otro Josué totalmente desalentado. Dice que aún hasta los ancianos rasgaron sus vestiduras y se postraron delante del arca. Y el arca era un lugar sagrado de consulta a Dios. Amén. ¿O a dónde es que usted le consulta a Dios? ¿No es cuando oramos? Amén. ¿Cuando entramos a su presencia? Amén. Por poco, y Josué culpa a Dios de lo que a Israel le había pasado. Es una figura de que hay cosas en nuestras vidas que vamos a ir dominando o eliminando y no ha sido por nuestras capacidades. Recuerdo una cosa, y también a nuestros hermanos en la transmisión. Miren, hermanos, el Evangelio, como las epístolas, hablan de la restauración del alma. De eso se trata. Amén. El Evangelio se trata de restaurar el alma. No de otra cosa. Se trata de conquistar nuestras almas. Se trata de que no volvamos al pecado. Se trata de despojarnos del viejo hombre. Se trata, etcétera. Entonces, muchos cuando fallamos, algunos llegan a casi culpar a Dios como lo hizo Josué. No, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo todo el tiempo voy a la iglesia, yo participo, yo colaboro, yo estoy allí, yo oro, etcétera y todo lo demás. Fue una perspectiva ignorante de Josué. Amén. El líder de Israel. Imagínense, el que el Señor había llamado para ser el conquistador. Ahora, ¿por qué? Porque para él los cananeos, y entonces, oiga, cuando habla de los cananeos, está hablando de toda la región. Imagínense. Habían pasado el mar en seco. Había sido Jericó derribado. No les había costado nada. Y a la primera intento que el Señor no los mandó, se desilusionan. ¿Y cómo iban a conquistar todo Canaán? Entonces es muy importante entender esto. Usted y yo necesitamos por fuerza tener al Señor. ¿Para qué? Para poder conquistar nuestras almas. Usted solo no puede. Usted con su capacidad y con su intelecto y con su razonamiento, y si usted tal vez conoce de psicología, peor aún, no va a poder. Porque no se trata de algo cognitivo sería, podemos ocupar la palabra, no es algo que usted puede, de razonamiento. Y la conquista del alma no es por razonamiento. No es porque yo hago esto, no es porque yo predico todas las semanas, no, porque hay que entregar la voluntad al Espíritu Santo. Entonces, viene él y dice, en pocas palabras dice Josué, los cananeos al ver esto se van a
porque estaban atemorizados o porque fue lo que escucharon lo que los dos espías en Jericó oyeron. Con solo haber pasado el mar en seco y haber destruido a Egipto, Canaán tenía miedo. ¿Y qué había hecho Josué o el pueblo? Nada. Entonces para él iban a volver a los cananeos a tener confianza, a sentirse fuertes porque tenían fortificaciones, porque también estaban en la montaña. Había que ir a pelear a lugares altos. Y entonces desde los lugares altos los iban a poder ver, iban a descender para pelear y acabárselos. Y que iban a quedar atrapados por el Jordán. Imagínense. Y que para él la situación era realmente desesperada. Y el Señor en su misericordia respondió bruscamente, porque necesitaba a Josué que así le respondiera el Señor. Como decirle, hey, ¿qué te pasa? Allá Elías, como veíamos el domingo pasado, le dijo, ¿qué haces aquí? Pero aquí le dice a Josué, hey, ¿qué te pasa? Si no es mi culpa. Si los hijos de Israel han pecado, han quebrantado, han prevaricado mis órdenes y han tomado el anatema y lo tienen escondido. Oiga lo que le dijo el Señor. ¿Acaso se puede ocultar algo de la mirada del Señor? No, nada. Entonces, ¿a qué llegó la actitud de Josué? De una defraudación para el Señor. Poniendo sus gustos y valorando que sus juicios son mejores que la palabra de Dios. Porque los israelitas habían difamado el glorioso nombre de Dios. Y fíjese, encontré una palabra que me llamó mucho la atención. Dios protegió su honor convirtiéndolos, y yo nunca había escuchado esta palabra, es Herem, H-E-R-E-M. Y esto significa algo dedicado a Dios o bajo prohibición, y a veces se refiere a cosas o personas que deben ser completamente destruidas. Esto es una palabra hebrea. Es decir, ellos dentro de la religión judía o de los ortodoxos ocupan y manejan esta palabra. Cuando algo debe de ser totalmente o algo dedicado a Dios o algo que se tiene que completamente destruir. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Protegió su honor convirtiendo a Acán y sus posesiones en un Herem. Amén. Ahora, ¿por qué trajo castigo sobre toda la nación el pecado de Acán? Y ahorita quiero ya ir entrando en Acán porque nos vamos a centrar en Acán. Amén. Entonces, aunque la falla de un hombre, aunque la falla fue de un hombre, el Señor lo vio como una desobediencia nacional, a una ley nacional, porque eran nación. Todavía no tenían terreno, pero tenían Dios. Todavía no tenían terreno, pero Dios ya les había dado leyes. Entonces, Dios exigía que toda la nación se debía de comprometer a la tarea que Él había prometido cumplir. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Conquistar la tierra. Entonces, quiere decir que en la conquista de nuestra alma, y déjeme decirle algo, la conquista de nuestras almas es personal. Yo no puedo conquistar el área de la hermana Mari porque no me corresponde. No puedo. Tengo que conquistar mi alma, y esto es deber de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, es una tarea en la cual todos estamos comprometidos.
Estoy hablando de conquistar cada uno su alma. Es una tarea. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho. El Señor ya nos santificó en espíritu. Y el cambio o la regeneración del alma es nuestro deber. Y Él se ha comprometido en cumplir que nos va a transformar. El Señor había prometido darles Canaán. Pero tenían ellos que derrotar a cada uno. Entonces, por eso, cuando una persona falló, en este caso, todos fallaron. Por eso cuando yo fallo en una cosa, oiga, por eso que cuando yo fallo en una cosa, fallo por completo. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Miento, sabiendo que no debo de mentir. Yo miento. Fallé en todo. Todo Eduardo falló. No solo falló el hecho de que es que fue una mentira blanca. No. Fallé en todo. Cuando veo algo que no debo de ver, ¿qué pasa? Fallo en todo. Oiga, en todo. No sé si usted comprende esto. Cuando tengo un mal pensamiento y solo Dios lo ve, pero estoy consciente que fallé en todo. ¿O qué pasaba cuando el sacerdote por una cosa no iba puro? Ahora, si el pecado de Acán no hubiera sido castigado, se habría desatado un saqueo ilimitado. ¿Ok? Entonces, la nación como entidad colectiva tenía que prevenir esa desobediencia. Ahora, el pecado de Acán no fue el simple acto de guardar algo del botín, que Dios permitía, como lo dije en algunos casos, ¿verdad? Sino la desobediencia. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Comer? No, la desobediencia. Entonces, en el mandato explícito de Dios de destruir todo lo relacionado con Jericó, podemos decir que el pecado de Acán fue la indiferencia a la maldad e idolatría de la ciudad. Ya vamos a ver. Estamos con tiempo. Los hermanos empiezan hasta las 11 de la mañana, así que podemos. ¿Ok? Entonces, no simplemente el deseo de tener más dinero, sino la maldad e idolatría de la ciudad. Y viene el Señor y le dice algo a Josué. Y le dice: Josué, por esta razón, mientras no sea quitado eso que está allí, el anatema, no voy a volver a proteger al ejército de Israel. Amén. Sí, amén. Ve qué tremendo. Yo decía: Señor, increíble, ¿verdad? Cuando hago lo que yo quiero. Pero después vengo y yo le digo: Señor, guárdame, bendíceme. Y el Señor dice: ¿y por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? Le dice: mientras no elimines el pecado, no voy a volver a protegerte. Mientras hagas las cosas sin consultarme, no voy a protegerte. Por eso es que muchas veces algunas cosas nos va mal porque no consultamos a Dios. Tan fácil que es, ¿verdad? ¿O no es fácil? Sí, pero no lo hacemos. Entonces, y tenían que volver a obedecer las leyes sin reservas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no se conforma
con que hagamos algunas cosas buenas. Ese no es Dios. Si a usted le han predicado, y me dirijo a los hermanos fuera, si a usted le han predicado de que la intención es lo que cuenta en las cosas del Señor, no es así. El Señor es bien claro, no es la intención lo que cuenta. No, yo trato de ir, no es que trate de cambiar, es que tenemos que cambiar. Porque Él desea que todos nosotros que cumplamos obedientemente a su palabra. Ahora, ¿por qué? Porque lo necesitamos. ¿Para qué? Para que bajo sus órdenes podamos eliminar todo pensamiento, práctica o posesión que entorpezca nuestra devoción a Dios. Mire, entonces el anatema puede ser pensamiento. Amén. Puede ser alguna práctica que yo haga. O pueda tener algo material. Estamos hablando de algo material. Aquí ya hablo algo de algo material. Puedo tener yo algo material que no debería de tener. Amén. Mire, yo se lo dejo ahí, es su decisión. Es su decisión, pero usted sepa algo. No, es que mire, fíjese que me regalaron, le voy a poner un ejemplo. A nadie de aquí se lo he visto, por eso tengo la libertad. Pero imagínese que viene y alguien que es creyente, que es cristiano, en su casa tiene vasitos de shot, un ejemplo, para tomar tequila, un ejemplo. Y usted puede decir, no, pero si solo son vasos de vidrio. No, mire, me lo dio a alguien porque me estima y que me lo trajo. Discúlpeme. Pero yo no lo digo, lo dice la palabra. Entonces, anatema puede ser pensamiento, práctica o posesión de algo que pueda entorpecer nuestra devoción a Dios. Mi padre cuenta de que, ¿cómo se llama? En la casa de una tía mía, en otro país, ella había guardado una imagen que había sido de la abuela que venía no se imagina de cuántas cosas venía. Y le estoy hablando de alguien ya cristiano, ¿verdad? No, mira que por sentimiento, aquí tengo esto por sentimiento. Porque era del abuelo, fíjate que no me quedó otra cosa de la abuela y la abuela la amaba tanto y no sé más, pero había un montón de cosas que estaban sucediendo. Es que muchas veces creemos que todo, al final todo tiene que ver con lo espiritual. No, hay cosas también físicas. Yo espero que usted pueda entenderme, pueda comprender. Ok, bueno, y ahora quiero ir al meollo de esto. Dice el versículo 21, pues vi. Solo eso. Amén. ¿Qué hizo Acán? Vio. ¿Cómo entró el pecado? Vio. Pues vi. Y dice que codició. Por su vista vio algo y codició. ¿Y qué es? Este codicié viene de amad, es el hebreo, que significa deleitarse en, se deleitó. Quiere decir que cuando vio el manto, el lingote, los siglos de plata y el lingote, se deleitó. Pero también habla de amar. Habla de hallar placer en algo, desear algo, estimar algo que es preciado.
Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que Acán subestimó a Dios y no tomó sus mandatos en serio. Porque el 6:18 dice, no van a tomar nada. Y la plata y el oro me lo van a santificar a mí. Fíjese. Puede haberle parecido insignificante a Acán lo que había tomado, pero los efectos de su pecado fueron sentidos por toda la nación, pero especialmente sobre su familia. Perdón. Qué triste, ¿verdad? Yo, no es que uno, no decir, qué bueno, no. Yo meditando decía, qué difícil. Porque murió su mujer, sus hijos. Murió todo lo que él tenía. No es para decir, qué bueno, qué pecador. No, qué duro habrá sido para Acán. Qué duro habrá sido para Acán ver y decir, yo fallé. Aquí está. Y tuvo que decirle Josué, bueno, Acán, dice el Señor, que tienes que llevar a tu esposo. ¿Usted cree que fue para Josué decir, vamos a matar a todos? No, claro que no. Pero qué difícil habrá sido para Josué decirle, Acán, no queda de otra. Tienes que agarrar a tu familia y a todas tus cosas. Y te vas a ir para Acor y te vamos a apedrear. No, qué duro. Muchas veces pareciera, ¿verdad?, que en la lectura así se... No. Qué duro tuvo que haber sido. Pero muchas veces no nos damos cuenta cuando el anatema está entrando en nuestras vidas. ¿Cómo entró? Vio. ¿Qué hizo Eva? Vio. Lo primero que hizo Acán fue esconder. Oiga, o poner en oculto lo que había tomado. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. ¿A qué nos lleva el pecado? A escondernos. Cuando uno oculta algo, pone por encima otra cosa para que no se vea. Adán y Eva pusieron hojas para cubrir su desnudez. Pero eso es en lo humano, porque el Señor ve todo. ¿Qué pasaría? Déjeme hacer, ¿qué pasaría? Es una pregunta para todos, pero no me conteste, porque no me la va a contestar. ¿Tenemos algo oculto? Probablemente la respuesta es sí, porque Acán vio, codició, tomó y ocultó. ¿Qué fueron las tres cosas que tomó? Un manto babilónico. Se creía que este manto babilónico, oiga, babilónico. Quiere decir que no era de ay. Babilónico. Este manto era ocupado por como de las clases altas o de los que eran de algún linaje. Es decir, humanamente tuvo que haber sido algo hermoso este manto. Recuerde la túnica, ¿verdad? Como una túnica que se le fue dada a José. Era algo que lo hacía distinguir entre todos. ¿Y usted cree que algún momento Acán en medio de Israel iba a poder ponerse el manto? No, ¿verdad que no? Solo en lo oculto. De seguro cuando tuviera tienda se iba a poner su manto y decir, qué guapo me veo. Pero no podía salir.
¿Y para qué sirve un manto? Para cubrirse, ¿o no? Quiere decir que cuando no tenemos cuidado en nuestra vida, nos podemos poner bajo otra cobertura que no es la de Dios. ¿Cuántos tenemos un manto que solo lo ocupamos, lo practicamos, lo pensamos o lo utilizamos cuando estamos solos? Dice después que habían 200 ciclos de plata. Quiero avanzar por el tiempo. Fíjese que estos 200 ciclos de plata probablemente no eran suficientes para hacerlo rico, pero le daba algo en qué sustentarse. ¿O no? Podría tal vez traerle alguna solvencia o estabilidad económica momentánea. Así como muchas veces el pecado puede proveer una falsa estabilidad o una satisfacción momentánea a nuestras vidas. Por eso usted y yo no debemos de subestimar la palabra de Dios queriendo justificar nuestras acciones. Porque muchos de nosotros decimos, no llega pecado. Y el Señor dice, bueno, un lingote de oro. Acán probablemente miraba una prosperidad en su acción, ya un lingote de oro. Y ahí dice 21 y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Imagínense. Tal vez él miraba una prosperidad en esta acción, no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Entonces, no nos dejemos engañar en algo creyendo que será a largo plazo y que nadie se dará cuenta. Dios no perdió tiempo. Le dice, Josué, levántate, pasa revisión por cada tribu, familia y cada uno de sus varones, llegando así a Acán. ¿Qué le dijo que hiciera? Bueno, dile que hagan una sola cosa. Fíjese, dar gloria a Dios. ¿Y cuál fue la primera tribu que vemos aquí? No sabemos si pasó otra tribu antes, no sabemos. Pero ¿cuál fue la primera tribu que se llamó? A Judá. ¿Y Judá qué significa? Alabanza. Y Acán no pudo alabar. No pudo darle gloria a Dios. Le dijo Josué a Acán, Acán, levanta un cántico nuevo. O no es dar gloria a Dios eso, es un cántico nuevo. ¿Y qué es un cántico nuevo? Bueno, gracias Señor por este día. Gracias por tu... No pudo decir nada. No pudo. Asimismo, cuando usted y yo no queremos refrenar nuestra alma, cuesta darle gloria a Dios. Es difícil, ¿verdad? Esos momentos son incómodos. Porque uno quiere y uno ya sabe, ay Señor, ¿y cómo? Quiero concluir. Acán pagó un precio muy alto por su pecado ante Dios. Primero, volvemos otra vez. Comenzó por la vista. Por eso el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. El Señor da la solución. No estoy hablando de algo literal. Porque dice, mejor es que entres tuerto o ciego, porque si el problema son tus dos ojos, sácatelos. Pero que entres en el reino.
vio estos objetos de valor a través de la misma forma probable que Eva vio el fruto prohibido. Y quedó encantado y fascinado su vista. David vio a Betsabé y no pudo detenerse. La madre de Lemuel le dice: no mires al vino cuando rojea, ni al rostro de la mujer hermosa. No mires. Por eso le dije, vea esto. ¿Qué pasó qué fue lo primero que pasó con Acán? Vio. Le dice, pues vi. Y después que vi, codicié. Hallé deseo en eso. ¿Qué vio? Lo prohibido. Y lo prohibido le llevó en el corazón a concebir el pecado. La palabra dice, ¿verdad? Porque él mismo lo admite, lo codicié. ¿Y qué es la concupiscencia? Es, así como la concupiscencia que tras concebir, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando se comete, se lleva a cabo la muerte. Entonces, si usted y yo deseamos vernos libres de acciones pecaminosas, debemos de morirnos a nosotros, y eso es conquistar el alma de los deseos pecaminosos. No solo fue el ver, sino que el ver lo llevó a desear. Y el deseo lo llevó a la ruina. Después que lo vio, cometió el pecado. Se dio prisa para tomarlo y ocultarlo. Con eso se ve lo engañoso del pecado. Satanás forzó a Eva a pecar. No, mírala, mira eso, pruébalo. Se te van a abrir los ojos. Van a ser como Dios. Pero, yo no te voy a forzar, ni te voy a agarrar la mano. Es tu decisión. Hazlo. Hazlo. Hazlo, Eva. Bueno, somos amigos. Yo no le voy a decir a nadie. Porque para Eva no se sorprendió escuchar a la serpiente hablar. No se sorprendió. Pero estaba sola. El pecado es engañoso, como engañosa nuestra alma. Puede parecer placentero al hacerlo, al cometer, pero al final nos podemos encontrar heces de amargura en el fondo de la copa. Al final muerde incluso como una serpiente. Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿O hacia dónde estamos viendo? Porque eso es muy importante. ¿Hay algo en nuestras vidas que pueda distraer nuestra mirada de Dios? ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve y no nos podemos esconder de Él. ¿Cuántas veces se habrá arrepentido Acán después? Fue un instante. Hermanos, la meditación es esto. Fue un instante
El pecado de Acán fue un instante, no fue mucho, fue un instante, un momento de locura, un momento de ilusiones, un momento de placer, un momento, fue y tomó las cosas y lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Porque él sabía que estaba mal, pero fue un instante. Y termino con esto. Muchos sufrimientos sobrevienen a nuestro corazón por seguir los pasos de la vista. Y cuánta necesidad tenemos de hacer un pacto con nuestros ojos. Porque si los dejamos vagar y mirar lo que ellos quieran, de seguro ha de ser después para llorar. Usted y yo necesitamos hacer un pacto con nuestros ojos. Por eso cantábamos hoy, cuidaré mis ojos. Y por eso el Señor nos habló hoy diciendo que somos luz. Yo espero que hayamos escuchado al Señor. Somos luz. Y un pecado puede opacar o ocultar la luz que hay en nosotros. Padre, te damos gracias. Señor. Perdón, Padre. Perdónanos, Señor. Porque muchas veces el afán, el cansancio, distracciones nos alejan de tu voluntad, de tu obediencia. Yo quiero que nos vayamos con algo en esta mañana, en esta meditación. Es un momento, hermanos. Por eso el Señor, cuando habla en su palabra, dice: cazadme las pequeñas zorras. Porque las pequeñas zorras hacen grandes desastres. El Señor esta mañana ha traído un aviso, una advertencia en nuestras vidas. Cuide su vista. Cuidemos nuestra vista. Porque para fallarle al Señor solo se necesita una mirada. Acán probablemente creyó que solo él sería afectado. Y no fue así. Antes de fallarle al Señor, pensemos qué podemos destruir, qué podemos arruinar. Y si el Señor solo pasara cuentas con usted y no pasara cuentas con sus familias, póngalo de esta manera. Aún solo pasando cuentas con usted, ¿cómo afectaría a su familia?
Hermanos, tengamos cuidado. Enfoquemos nuestra mirada en el Señor, no en los hombres, no en las situaciones. Enfoquemos nuestra mirada en el Señor y digámosle: Señor, ayúdame a no fallarte. Hagamos un pacto con el Señor y digámosle: Señor, ayúdame a cuidar mis ojos. Porque Acán, al no cuidar sus ojos, no cuidó sus manos. Y fue y tomó lo que no debía. Un instante puede ser suficiente para que podamos ser derrotados. No subestimemos un fallo pequeño, porque fallamos por completo. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti. Nos has dado tu espíritu, nos has dado tu palabra, pero necesitamos conquistar nuestras almas. Padre, fortalece a cada uno de mis hermanos. No es fácil, sí, no es fácil. Pero el Señor no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. Dice su palabra que a usted y a mí nos ha dado espíritu de poder, oiga, y de dominio propio. Así que usted y yo no tenemos excusa. Pero tenemos que decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque solo no puedo. Te necesito a ti. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Señor, que al salir de este lugar, o en el caso de aquellos que escuchen la enseñanza, la meditación, no salgamos enojados, tristes o preocupados, sino conscientes de que tú, Señor, has hablado en nuestras vidas. Así como decía el apóstol Pablo: velad y orad. Que podamos velar por nuestras vidas y por las vidas de nuestras familias. Llévanos con paz, con bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. También a nuestros hermanos en la transmisión, que el Señor les bendiga. Recuerden, el miércoles el discipulado de doctrina básica, y el día jueves nuestro estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Amén.